Protestas e indignación en Estados Unidos tras el asesinato de otro estadounidense en Minneapolis a manos de agentes migratorios. Las máximas autoridades del país han justificado las acciones violentas de ICE. Primera reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos logra avances de futuro a la paz. El próximo encuentro está acordado en Abu Dhabi para el 1 de febrero. Ignacio Ritito Asfura asumirá oficialmente la presidencia de Honduras este martes 27 de enero. Un proceso electoral marcado por la injerencia de Estados Unidos, un recuento lento y denuncias de fraude. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. En Estados Unidos continúan las manifestaciones contra las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, popularmente conocido como ICE. El sábado, Alex Pretty, un ciudadano estadounidense de 37 años, murió en Minneapolis a manos de agentes federales en medio de una redada. El hecho constituyó el segundo de su tipo en menos de un mes y desató nuevas protestas en las que exigían el cese de los operativos de la referida agencia en la urbe. Inmediatamente la administración Trump afirmó, como lo hizo tras la muerte de René Wood, que Pretty tenía la intención de agredir a los uniformados. Más tarde, videos de testigos del incidente se hicieron públicos en redes sociales y contradicen dicho relato. La secuencia del asesinato de Alex Pretty dura 48 segundos. El enfermero está grabando con su móvil una operación del ICE. Los agentes agreden a dos mujeres. Pretty socorre a una de ellas, a la que acaban de tirar al suelo. No deja de grabar con su móvil. También le empujan a él, le rocían con gas pimienta. En el forcejeo se da el momento clave. Pretty tiene encima a 4 agentes y llega otro que agarra algo que parece una pistola que el manifestante llevaba oculta en el pantalón, pero que no ha tocado. Es entonces, desarmado, cuando le tirotean, primero un disparo, luego el resto. 10 balazos en total. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó las declaraciones de figuras importantes de la administración Trump sobre el incidente, entre ellas el vicepresidente J.D. Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pues se refirieron a Pretty como un terrorista interno y una persona enloquecida. Del mismo modo, urgió a Trump a sacar las tropas de Minnesota. Walz solicitó a la Casa Blanca el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y garantizar justicia tras el asesinato de Pretty. No obstante, el mandatario estatal expresó su desconfianza en que las autoridades federales puedan conducir de manera imparcial la indagatoria sobre el caso. You've alluded to this earlier, but are you rejecting the narrative that has been presented by federal officials that this man, this 37-year-old citizen of Minneapolis, posed a threat to these agents? And do you reject any idea that he played some role with his weapon in leading to his death? I'm rejecting the rush to judgment within 15 minutes of this, which they did last time. That's why you need to have a fair investigation. And that's why a video can show one thing, but what happened beforehand. But they already will slander this individual. They've already made this the case. And I will just say, you will all start to see it, and some of you probably have. There's multiple angles of this. And I'll go back to what we talked about before. They're telling you not to trust your eyes and ears, not to trust the facts that you're seeing in front of them. And at some point in time, your reporting, and I think the reporting this week has been spectacular across Minnesota, that there's not two sides to every story. But in this situation, what I'm saying is we need to have a fair investigation, understanding what's happening and held accountable. We continue to hear, and we heard it from the vice president, that these folks can do whatever they want. They can have full immunity. And what I'm telling you is they will not. There will be justice to Minnesotans. Continue to gather the information. So I won't say where it is because I think it's
irresponsible to make that judgment. But what I see with my eyes and what you're going to see with your eyes makes that pretty hard to believe. And I would imagine as a federal officer, they would have come out and sounded like these professionals sound and say, we need to gather the information, we need to gather all the facts, we need to put them forward, and then we can make some informed decision based on the fact. They've written the narrative already. Pese a los reclamos de la sociedad estadounidense, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una rueda de prensa en la que esbozó cuestiones relacionadas con las actuales protestas en la nación norteña. Sus declaraciones reflejan que la administración Trump no parece dar marcha atrás en sus políticas contra las comunidades migrantes. El presidente habló directamente esta mañana con el gobernador Walz y habló de un camino para restablecer la ley y el orden en Minnesota. Número uno, el gobernador Walz, el alcalde Frey y otros líderes demócratas deben entregar a todos los inmigrantes ilegales actualmente encarcelados en sus cárceles a las autoridades federales, así como cualquier otro inmigrante ilegal que tenga orden inmediata de deportación. Número dos, las autoridades estatales y locales deben entregar a todos estos inmigrantes ilegales arrestados por la policía local. Y tercero, la policía local debe ayudar a las autoridades federales en la detención de inmigrantes ilegales requeridos por haber cometido crímenes, especialmente crímenes violentos. A su vez, Trump informó este lunes que enviará a su zar de la frontera, Tom Homan, a Minnesota en horas de la noche. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo y me reportará directamente, publicó Trump en Truth Social. También volvió a centrarse en las investigaciones de fraude en el estado, que según la Casa Blanca, Homan también ayudaría a gestionar. Por otra parte, Leavitt aseguró que Homan gestionará las operaciones de ICE en Minnesota y será ahora el principal punto de contacto sobre el terreno en Minneapolis. De igual modo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió la decisión del inquilino de la Casa Blanca y calificó el anuncio como buenas noticias para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos a consecuencia de la política migratoria de Trump generan discrepancias y reacciones a uno y otro lado del espectro político en la nación norteña. Al parecer, el país se aboca a otro cierre del gobierno, pues los líderes demócratas se niegan a aumentar el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, mientras la ciudadanía continúa las denuncias. Los agentes federales operan bajo inmunidad calificada si actúan dentro de sus funciones. Sin embargo, siempre bajo la proporcionalidad del uso de la fuerza, según el abogado Jaime Vázquez en entrevista con France 24. Si esa fuerza es moderada al riesgo que ellos perciben y es solamente necesario en caso de algún tipo de amenaza directa a su vida o a la vida de otro, podrían tener esa aplicación de la inmunidad calificada, muy diferente a conversaciones que hemos visto por parte de oficiales federales diciendo de que tienen algún tipo de inmunidad absoluta, la cual no es para ellos. Por lo que las víctimas y sus familiares pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados, en este caso agentes del ICE, causan lesiones personales o financieras en el ejercicio de su profesión. Así está contemplado en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946. Aunque expertos jurídicos como Jaime Vázquez afirman que demandar civilmente al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios es un camino limitado y con obstáculos. Puede ser tomado como impunidad hasta cierto punto. Esto todo ha cambiado recientemente con esta política anti-inmigración, pero no solamente ha sido con este tipo de redadas, sino también que hemos visto un cambio en el enfoque de detenciones. Cuando la administración al comienzo empezó a decir que solamente estaban buscando criminales, cuando ahora vemos que están deteniendo hasta personas que están cumpliendo el proceso de corte de inmigración y que simplemente no tienen un estatus en el momento porque está pendiente antes de ser decidido, están siendo detenidos. Si no hay demandas civiles, el Estado o el gobierno federal podrían decidir presentar cargos criminales, pero históricamente los requisitos para acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales son muy estrictos y los cargos son poco frecuentes. Los expertos generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales en Estados Unidos.
Cambiamos de tema. Delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se volverán a reunir el 1 de febrero luego de finalizar la segunda ronda de conversaciones trilaterales en Abu Dhabi. Las negociaciones sobre la búsqueda de una solución diplomática al conflicto ruso-ucraniano fueron calificadas de constructivas. Un portavoz del gobierno de Emiratos Árabes Unidos señaló que el encuentro de 2 días se centró en los elementos destacados del marco de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos e incluyeron una interacción directa entre funcionarios rusos y ucranianos. Por su parte, la Casa Blanca describió la reunión como productiva y optimista. Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto. Según declaró este lunes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a periodistas, sería equivocado esperar grandes avances en esta etapa de conversaciones. Se trata de un tema muy complejo, con cuestiones difíciles en la agenda, pero el mero hecho de que estos contactos hayan comenzado de manera constructiva puede considerarse positivo. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por delante, comentó Peskov. Escuchemos. Todavía no puedo ofrecer una evaluación. Sería un error esperar una eficacia tan alta de los contactos iniciales. Se trata de un asunto muy complejo, con temas complejos en la agenda. Pero el mero hecho de que estos contactos hayan comenzado de forma constructiva puede considerarse positivo. No es ningún secreto, y es nuestra postura constante, que la cuestión territorial, que forma parte de la fórmula de Anchorage, es, por supuesto, de fundamental importancia para la parte rusa, y nuestros negociadores siguen insistiendo en ella. El portavoz del Kremlin también advirtió que las cuestiones territoriales son fundamentales para la postura de Moscú y que las conversaciones continúan a nivel de expertos en los próximos días. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que el documento sobre garantías de seguridad con Estados Unidos está completamente listo y solo falta fijar la fecha y el lugar para su firma. El acuerdo deberá ser ratificado posteriormente por el Congreso estadounidense y el Parlamento ucraniano. En una rueda de prensa conjunta con sus homólogos lituano y polaco, Zelensky también aludió a la importancia de las garantías europeas y del acceso ucraniano a la Unión Europea, para el que puso 2027 como fecha límite. El mandatario ucraniano dijo querer una fecha concreta de adhesión al bloque dentro del acuerdo sobre el fin de la guerra, para que luego todas las partes se atengan a estos acuerdos, incluido Rusia, que firmará un plan de 20 puntos si llega el momento, para que nadie pueda bloquearlos después. Для нас гарантії безпеки, передусім, це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих і, найголовніше, членство в Європейському Союзі. Antes de la reunión en Abu Dhabi ya se habían llevado a cabo negociaciones bilaterales y trilaterales sobre la crisis ucraniana en el pasado, pero ninguna había producido resultados. Para las recientes negociaciones, la delegación rusa estuvo integrada por representantes del Ministerio de Defensa, encabezados por el jefe del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, el vicealmirante Igor Koznikyov, el enviado especial de la presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, también participó en las conversaciones. Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll, mientras la parte ucraniana estuvo integrada por el nuevo jefe de la oficina de Zelensky, Kirill Budanov, su adjunto Sergei Kislytsa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andrei Natov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el líder de la fracción del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arahamia. Según evaluó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión trilateral fue un acontecimiento de carácter histórico. Leavitt además señaló este lunes que el presidente Trump se mantiene profundamente involucrado en el proceso negociador.
habrá otra ronda de conversaciones sobre Ucrania y Rusia este fin de semana. ¿Estará el presidente involucrado en esto? ¿Ha hablado con los presidentes Putin o Zelensky? No tengo ninguna llamada prevista en este momento. Sin embargo, el presidente sigue profundamente involucrado y sus asesores, Kushner, Wickoff, lo han estado informando sobre las conversaciones bilaterales que no tuvieron mucha cobertura, pero que fueron eventos históricos. El equipo del presidente ha logrado acercar a las partes para avanzar en aras de la paz. El presidente no ha desistido. Se reunió con el presidente Zelensky en Davos, Suiza, pero no tengo ninguna llamada agendada para este fin de semana aún. A pesar de estos avances, un reglamento adoptado formalmente este lunes por el Consejo de la Unión Europea prohíbe a los países miembros importar gas por gasoducto y gas natural licuado procedentes de Rusia, aunque con eventuales excepciones a partir de 2027. Las compañías que violen la prohibición pagarán multas por valor de hasta el 300% del monto de la transacción correspondiente a la entrega o el 3,5% del volumen de negocios total anual mundial de la empresa responsable. Incluso para los particulares, el reglamento estipula una sanción de al menos 2,5 millones de euros, mientras que la Comisión Europea podrá suspender la prohibición solo en caso de emergencia en uno o varios países y durante un máximo de 4 semanas. La decisión tuvo la oposición de Hungría y Eslovaquia. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, señaló que esta decisión significa la renuncia a la libertad por parte de los países del bloque europeo. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha lanzado una dura advertencia. Europa ya no se encamina hacia la guerra, sino que ya está en ella, tras revelar lo que describió como un documento filtrado de la Comisión Europea que describe hasta 1,5 billones de dólares en apoyo financiero y militar para Ucrania. Orbán acusó a Bruselas de comprometer discretamente al continente en un conflicto prolongado destinado a derrotar a Rusia en suelo ucraniano a cualquier precio. Además, advirtió que Europa corre el riesgo de un colapso económico, un conflicto interminable y la pérdida de la soberanía nacional a menos que los Estados miembros se resistan a la estrategia de escalada de Bruselas. Szerződést az Európai Unió mondjuk dél-amerikai élelmiszerek behozataláról Európában, akkor a ma hatályos európai alkotmány szerint erről minden országnak szavaznia kell a saját nemzeti parlamentjében, mondják ratifikálni kell. Ezt a jogot senki sem veheti el tőlünk. Hogy veszik el ezt a jogot tőlünk? Hogy kitaláltak egy jogszabályt, teljesen ellentétes az uniós alkotmánnyal, amely azt mondja, hogy ez igaz, de amíg ez meg nem történik, addig a bizottság, ez von der Leyen asszonyt jelenti, ideiglenesen hatályba léptetheti a szerződést, amit mi nem hagytunk jóvá. Most ez történt, erről szól a vita, ez a csata zajlik. Mert a bizottság ideiglenesen hatályba akar léptetni egy olyan szerződést, amit nem csak mi nem fogunk megszavazni, de más országok sem. Ilyen rejtett csaták zajlanak Brüsszelben, van esély az én véleményem szerint, ha a gazdák kiállnak magukért, a brüsszeli politikusok nem olyan bátrak, mint aminek mutatják magukat a sajtótájékoztatókon, amikor összejönnek a gazdák, akkor meg szoktak hátrálni. Összeurópai gazda összefogás kell, és akkor szerintem... En paralelo, la líder del popular partido del opositor Alternativa para Alemania, AfD, Alice Weidel, ha lanzado un duro ataque contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusándolo de ser responsable de la explosión del Nord Stream y exigiendo a Ucrania que pague los daños. La parlamentaria criticó duramente al gobierno federal alemán por su silencio, afirmando que Berlín invirtió más de 70.000 millones de dólares en Ucrania, mientras que Alemania perdió su principal recurso energético. Igualmente arremetió contra varios líderes de la UE, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por obstaculizar durante años cualquier intento de alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Sus declaraciones reavivan la polémica sobre el Nord Stream, la ayuda a Ucrania y el papel de Alemania en la guerra, a medida que aumentan las tensiones por la seguridad energética y se exigen responsabilidades. Las explosiones en
en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 ocurrieron el 26 de septiembre de 2022, desatando grandes fugas de gas en el mar Báltico. Posteriormente, los gobiernos de Dinamarca, Alemania y Suecia se negaron a divulgar los resultados de sus investigaciones sobre la acción y desoyeron las peticiones de Rusia, que solicitó participar en las investigaciones. Por otra parte, el viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, arremetió también contra Zelensky tras sus quejas sobre la falta de apoyo financiero de Europa. Abbiamo sentito Zelensky che dopo tutti i soldi, dopo tutti gli sforzi, dopo tutti gli aiuti, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, stai perdendo credibilità e dignità, firma l'accordo di pace il prima possibile. Firma l'accordo di pace il prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta. Volvemos a la región de América Latina. El presidente electo de Honduras, Nasri Tito Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumirá el poder este martes 27 de enero en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer del país en llegar a la presidencia y que no lo reconoce como su sucesor debido a las denuncias de fraude y la injerencia de los Estados Unidos. Asfura prestará juramento en una ceremonia en la sede del Parlamento en Tegucigalpa, sin la presencia de presidentes de otros países. La comunidad internacional estará representada en la toma de posesión por los embajadores y titulares de organismos acreditados en el país. La representante del Partido Libertad y Refundación Libre nos reconoció a Asfura como nuevo presidente de Honduras, aunque la mandataria hondureña saliente cumplió con su palabra de respetar los resultados del Consejo Nacional Electoral, a pesar de las denuncias y un recuento lento y lleno de fallas técnicas que se prolongó durante casi un mes, con un resultado presidencial muy ajustado. En sus últimos días como jefa de Estado, Castro invitó a la ciudadanía a cuidar y defender lo logrado en sus 4 años de gobierno, que han marcado la historia y dignificado al pueblo hondureño. Estas obras que hemos inaugurado el día de hoy, la primera etapa del polideportivo, hoy la primera etapa también del estadio, sea el ejemplo a nivel nacional de cómo un pueblo cuida lo propio. Siempre defendamos lo que nos corresponde, lo que es nuestro, porque estos 4 años de gobierno han sido precisamente para marcar la historia y marcar la diferencia. Que hoy un gobierno de la primera mujer presidenta entregó alma, vida y corazón para que este país hoy esté listo para despegar. Mientras, Tito Asfura ha confirmado que su gobierno aplicará austeridad y reducirá el tamaño del Estado. Ya anunció la reducción del gasto estatal y posibles cierres de dependencias públicas. No, yo en la transición, yo no creo en eso. Yo lo único que les puedo decir que hay un antes y un después. Del 27 de enero para atrás es una administración y del 27 de enero para adelante es otra administración, donde de ahí para allá tenemos que rendir cuentas y del 27 para atrás otros tienen que rendir cuentas. Presidente, ¿no llegan invitados? Extranjero, ¿qué resultados? Sí, fíjate que muy positivos los viajes, especialmente en Estados Unidos. Visitamos varias secretarías con mucha oportunidad para inversión, para temas de seguridad, para Honduras. También la visita en Israel fue bajo el mismo concepto. Entonces yo creo que vienen muchas oportunidades para Honduras, con esperanza, con futuro, con posibilidades de cambiar, de invertir la inversión hondureña y extranjera en Honduras. Vamos a cerrar, claro, definitivamente, la reducción en la administración pública es un hecho. Estamos programando reducir el gasto en el sector público alrededor de unos 10.000, 15.000 millones.
El nuevo titular del Ejecutivo hondureño es un empresario de la construcción que fue alcalde de Tegucigalpa durante 2 periodos consecutivos entre 2014 y 2022. También ha sido concejal y secretario de Fondo de Inversión Social. Este domingo dio a conocer los primeros nombres para su gabinete presidencial. Tenemos varios: Emilio Hernández Hércules de Finanzas, la canciller Mireya Agüero, Luis Castro, secretario de la presidencia, Juan Carlos García, ministro de la presidencia. Tenemos varios, salud, educación, los tenemos ya más o menos organizados de una manera que vamos a trabajar distinto en salud, en educación, fortaleciendo. Se lo voy a hacer saber ya dentro de pocas horas para que ustedes los tengan. Presidente, el tema de seguridad, ¿a qué ministro? Tenemos que trabajar mucho en seguridad, en defensa. Ya vamos a definir nuestros ministros en seguridad y defensa. Creo que quedan cancelados. Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, fue electo presidente en los 12º comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi 2 décadas de regímenes militares. El nuevo mandatario, quien a 3 días de las elecciones del 30 de noviembre recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, lidera un partido nacional que vuelve al poder después de 3 periodos consecutivos entre 2010 y 2022 que fueron salpicados por denuncias de corrupción y narcotráfico. Los últimos años con Juan Orlando Hernández como gobernante, quien fuera condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas e indultado más tarde por Trump el pasado 1 de diciembre. En su gobierno espera contar para el desarrollo de varios proyectos de desarrollo con el respaldo de Estados Unidos e Israel, países que visitó hace 2 semanas en su condición de presidente electo. El presidente electo Nasri Tito Asfura, proveniente del partido opositor, busca legitimarse con la derecha internacional en una apresurada gira días antes del cambio de administración. Además de presentarse en Washington y Nueva York, Asfura también se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado y viajó a Jerusalén para encontrarse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. I'm delighted to welcome you, Mr. President. Look forward to working with your government, both in economic fields, in agriculture, in technology, in any of the areas that I think are laid before us. You should know that as far as Israel is concerned, the sky's the limit. Muchísimas gracias, primer ministro. Estoy seguro que todo lo que usted dijo lo vamos a poder hacer juntos para Israel y Honduras y tener esas relaciones estrechas para las próximas décadas, trabajar por la paz, por la amistad, por un futuro, por una América más unida. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.